Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes al tema de aprendizaje desde la perspectiva biológica y de desarrollo. Espero que lo entiendan y si no lo es, en ese caso, pueden retroceder el video. El campo de la mente, el cerebro y la educación también se conoce como educación neurocientífica, ya que comprende diversas disciplinas como son la neurociencia, la ciencia cognitiva y la educación. La neurociencia estudia el sistema nervioso del ser humano desde diversos puntos de vista. La ciencia cognitiva es el estudio científico de las mentes y la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva. La genética otorga la estructura para la organización básica del cerebro. Durante los primeros años de vida se lleva a cabo una rápida proliferación de conexiones neurológicas, que después se reducen a través de un proceso llamado poda sináptica. Conforme el cerebro se va esculpiendo para adaptarse a las necesidades del entorno. El ser humano, en el transcurso de su vida, desde que nace, crece y se reproduce, es capaz de adaptarse al entorno que lo rodea, y asimismo sus neuronas se adaptan y se desarrollan más y más. Esto permite que el ser humano sea el único ser de pensar y reflexionar de sus actos. El cerebro se organiza en grupos de neuronas con propiedades y funciones determinadas. Las redes cerebrales que incluyen áreas sensoriales en el aprendizaje se clasifican en red cerebral de reconocimiento que incluye la corteza visual, red estratégica que incluye la corteza prefrontal del cerebro, red afectiva que incluye la amígdala cerebral. La red cerebral de reconocimiento que incluye la corteza visual es la que recibe información del entorno y la transforma en conocimiento. Identifica y categoriza lo que el niño ve, oye o lee. La red estratégica que incluye la corteza prefrontal del cerebro se usa para planear y codificar acciones orientadas a un objetivo. La red afectiva, que incluye la amígdala cerebral, es la que se involucra en la dimensión emocional del aprendizaje, como el interés, motivación y el estrés. Con el paso del tiempo, las redes cerebrales se organizan para reflejar experiencias de aprendizaje. Un estímulo genera las respuestas de diversos grupos de redes cerebrales, produciendo así una experiencia de aprendizaje. Los componentes particulares de esta experiencia pueden ser clasificados como cognitivos o emocionales. Emoción y cognición trabajan juntas para guiar el proceso de aprendizaje y las personas puedan aprender a regular sus reacciones emocionales de manera cognitiva. Lenguaje y lectoescritura. Se denomina lectoescritura a la habilidad para leer y escribir. Sin embargo, dentro del contexto educativo, esta es considerada un proceso de aprendizaje, al cual las educadoras pondrán mayor énfasis durante la etapa inicial de educación, que es de 4 a 6 años, asignándoles diversas tareas que implican actividades de lectoescritura. La lectoescritura significa la unión de dos procesos que se encuentran totalmente conectados, como son la lectura y la escritura. Además, son muy importantes en el desarrollo de las niñas y niños y es fundamental promover el aprendizaje de la lectoescritura a temprana edad, pero siempre conectándoles a temas de su interés. Los beneficios que aporta el tener un buen dominio del proceso de lectoescritura, algunos de ellos son: mejora el pensamiento y el aprendizaje, desarrolla el lenguaje y la expresión, desarrolla la imaginación, mejora la ortografía y la concentración. El área de Broca está relacionada con la articulación del lenguaje. El área de Wernicke se caracteriza por una pobre comprensión del habla. Las estructuras cerebrales del lenguaje, como las áreas Broca y Wernicke, juegan un papel importante en la lectura, sin importar el idioma del que se trate. Las matemáticas son análogas al lenguaje y a la lectoescritura, en cuanto a que el cerebro está biológicamente dotado.
Esto quiere decir que posee altas capacidades intelectuales. Un individuo puede tener un talento especial o estar dotado para las matemáticas, pero no ser igualmente de talentoso en materias referentes al lenguaje. Las habilidades matemáticas formales se desarrollan con el tiempo o a través de la experiencia. Este sentido cuantitativo básico se encuentra en el lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encuentra cerca del centro del cerebro, en donde almacena información, recuerdos, sentimientos, emociones y regula el estado de ánimo. El lóbulo parietal consta de 3 funciones: procesamiento sensorial, procesamiento simbólico, proceso de información numérica. El procesamiento sensorial es el que procesa la información. El procesamiento simbólico es el empleo del lenguaje. Y el proceso de información numérica es la interpretación básica para poder contar y realizar simples operaciones matemáticas. En matemáticas, la discalculia es una condición análoga a la dislexia. La discalculia es dificultad en el aprendizaje de las matemáticas, baja capacidad para entender los números, para el cálculo mental y para el procesamiento matemático. Es como una dislexia de los números. La discalculia es tan común como la dislexia y se calcula que afecta a un 5% de la población infantil. La discalculia, como la dislexia, no desaparece, pero se reeduca. En cambio, la dislexia es dificultad en el aprendizaje que afecta a la lectoescritura. Es una condición común que dificulta recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los sonidos. La dislexia no es un problema con la visión, sino que la dislexia es una dificultad con el lenguaje. Y tampoco tiene que ver con la inteligencia. Tener dislexia no significa que la persona no sea inteligente.